Vamos a aprender sobre la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública, la Ley número 2786. Ya, bueno chicos, empezamos a exponer con lo que es el primer título, es lo que son las disposiciones generales y tiene 4 artículos. El primero tiene lo que es el alcance a la ley. El alcance a la ley nos dice que tiene por finalidad lo que es promover la transparencia de los actos del Estado, como también tiene para poder regular lo que son los derechos fundamentales, lo que es el acceso a la información. En el artículo 2 nos habla sobre las entidades de la administración pública. Ahí nos da a conocer que en esta entidad pública se señalan lo que son las Fuerzas Armadas y también que es la Policía Nacional del Perú, que son responsables para las solicitudes de las informaciones a través del Ministerio de Defensa. 3 tenemos lo que son los principios de la publicidad. En este artículo nos dice más que nada que se basa en lo que son las actividades y a las disposiciones de las entidades comprendidas en esta presente ley. Más que nada aquí están sometidos lo que es el principio de la publicidad. En el artículo 4 tenemos lo que son las responsabilidades y las sanciones. En este artículo nos dice que toda entidad de la administración pública queda obligada a lo que es cumplir con esta presente norma. También tenemos en el título 2 lo que es el portal de la transparencia. Y en el artículo 5 nos dice que son las publicaciones de los portales de lo que es de la dependencias públicas. En el primero aquí nos da a conocer 3 tipos, ¿no? Entre ellos tenemos lo que son los datos gerenciales de la entidad de la administración pública, que incluyen principalmente a lo que son las disposiciones y lo que son los comunicados emitidos. También tenemos lo que son las adquisiciones de lo que son los bienes y los servicios que se puedan realizar. Y también ahí encontramos ya la información adicional de la entidad que considere pertinente. En el artículo 6 tenemos de los plazos y de la implementación. Aquí entendemos por entidades del gobierno central, que se da por organismos autónomos y descentralizados. Y también encontramos ya lo que son los gobiernos regionales, también como gobiernos locales y los organismos que están a nivel provincial y distrital. Continuando, vamos a ver sobre la transparencia y acceso a la información pública, sobre el concerniente título que es acceso a la información pública del Estado. Bueno, vamos a ver artículo por artículo. El artículo 7 lo que trata sobre la legitimación y requerimiento inmotivado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. Es lo que nos da a entender. El artículo 8 habla sobre las entidades obligadas a brindar información. Dichas entidades deben identificarse bajo responsabilidad de su representante o el funcionario representante para poder brindar la información en virtud de la presente ley solicitada. Tenemos también el artículo 9 sobre las personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos. Bueno, las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8 nos menciona que gestionen los servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad que están obligados a informar sobre las características de los servicios públicos. También tenemos lo que es el artículo 10 sobre la información del acceso público. Tienen la obligación de proveer la información requerida al que se refiere a lo que es a la contenida en los documentos escritos, las fotografías, grabaciones, como el soporte magnético, lo digital, también lo que son las por escrito mayormente, ¿no? Y este se encuentra en posición debajo de su control de lo que está a su cargo. Tenemos el artículo 11, el procedimiento, que artículo
nos menciona que el acceso de la información pública está sujeta a los siguientes procedimientos. Tenemos ahí como 7 procedimientos que debe cumplir esto. La primera es toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado a la entidad de la administración pública para poder realizar su labor respectiva, ¿no? Bueno, la siguiente nos menciona que la identidad de la administración pública a la cual se haya presentar la solicitud de la información deberá otorgarle un plazo no mayor a 7 días útiles para poder prorrogar la forma excepcional en los días 5 adicionales, ¿no? Y la tercera nos dice que la denegatoria del acceso a la información se sujeta al dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley. Bueno, el cuarto también nos menciona. El cuarto, de mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso. El solicitante puede considerar que es denegado el pedido, ¿no? Tenemos el artículo 2 también, que es el acceso. ¿Qué nos quiere decir? Que lo dispuesto en el artículo anterior, en el artículo 11, las entidades de la administración pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a lo que es la información pública durante las horas de atención al público. Tenemos el artículo 13 que nos habla de la denegatoria del acceso, o sea, lo que no puede brindar la información o por qué los motivos de la que no nos pueden dar a atender esa solicitud o la petición. Que la entidad de la administración pública a la cual se le solicita la información no podrá negar la misma basando su decisión de la identidad del solicitante. La denegatoria al acceso de la información debidamente debe ser fundamentada, que nos menciona en el artículo 15 lo que es de la ley de esta ley, ¿no? Señalando expresamente y por escrito las razones por las que se aplican las excepciones. Tiene que ver los requisitos por las cuales no te pueden otorgar lo que es lo que pides, ¿no? La petición. Tenemos también el artículo 14 sobre las responsabilidades. ¿Qué nos quiere decir las responsabilidades? Que el funcionario público responsable debe dar información de modo arbitrario, toda la información necesaria al solicitante, ¿no? Porque eso nos menciona lo que es en el artículo 4 de la presente ley de la 27806. Tenemos lo que es el artículo 15, las excepciones al ejercicio del derecho de la información secreta. El derecho al acceso de la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente calificada como secreta, sino que esto se sustente en razones de seguridad nacional. Por ello no puede ser dado a conocer. Vamos a hablar con la 15A y la 15B, que nos trata de las excepciones al ejército del derecho información la reservada y el derecho de información confidencial. Que dentro de esto vamos a ver vamos a enfocarnos en las excepciones al ejercicio del derecho informacional reservada, que tenemos dos, que es la reservada, la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país. A ello nos vamos a enfocar que es un derecho de acceso a la información pública, que no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende únicamente algunos siguientes, o sea, supuestos de la información. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originará un riesgo a la integridad territorial o a la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia, nos considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir, reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprenderla únicamente. Dentro de esto que vamos a hablar con la criminalidad dentro del país, vamos a enfocarnos a los siguientes pasos, o sea que los planes operativos policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico, ya sea ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicación que se refieren explícitamente a ellos. La segunda, que es por cuestión de la información que impiden el curso
de las investigaciones en su etapa policial dentro de las leyes, ¿no? Incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interpretación de comunicaciones amparadas por la ley. El siguiente, que es los planes de seguridad y defensa de instalación policial. Establecidamente, son locales públicos y los de protección de dignarios, así como los oficios, ya sea partes, comunicación, que se refiere explícitamente, a ellos, que vamos a movernos. El movimiento del personal, que es el segundo, que pudiera poner en riesgo la vida o integridad de las personas involucradas, afectar la seguridad ciudadana. ¿Ya? El último, que es el armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales, y los planes de seguridad y defensa del orden interno. Ahora, segundo, que es información en el ámbito externo del Estado. Esto nos vamos a enfocar mayormente las razones de seguridad nacional, en el ámbito, y de eficacia de la acción externa del Estado. Esto mayormente se considera información clasificada en el ámbito de relaciones externas, de todo aquello cuya revelación originará un riesgo a la seguridad o integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales o las subsistencias del sistema democrático. Estas son acá vamos a tener varios pasos. ¿Cuáles son? Estas excepciones de la información en el ámbito externo del Estado, que tenemos, que son los elementos de las negociaciones internacionales que de relevarse perjudicarán los procesos negociadores o alterarán los acuerdos adoptados, que no serán públicos, por lo menos en el curso de las mismas. Información que, al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiera afectar también negativamente las relaciones diplomáticas con otros países. Con otros países. Dentro de eso también vamos a encontrar el último, que es la información oficial. Esto mayormente nos refiere al tratamiento y frente externo de la información clasificada en el ámbito militar, de acuerdo a lo señalado en el verso del numeral, en el artículo 1 de la presente ley, en el artículo 15. En los casos contenidos en estos artículos, nos quieren decir que son los artículos responsables de clasificación, son los titulares del sector correspondientes o los funcionarios designados por una vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso público. Ahora vamos a pasar que es de las excepciones al ejército del derecho de información confidencial. El derecho de información confidencial pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente. Uno, que tenemos, que es a la toma de una decisión de gobierno. ¿Qué nos quiere decir? Que la información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte de procesos derivatorio y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública una vez tomada la respectiva decisión. Esta excepción cesa si la entidad de la administración pública opta a hacer referencia en forma expresa a estos consejos recomendados u opiniones. El segundo, que es la información protegida. La información protegida mayormente se va por el secreto bancario, ya sea tributo, comercial, industrial o tecnológico y digital, que están regulados, unos por el medio de 5 del artículo 2 de la Constitución y los demás por la legislación pertinente. El otro, que es la información vinculada a la investigación en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionada de la información pública, en cuyo vamos a ver que los casos de la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionado sin que haya dictado resolución final.
El otro que es la información preparada al acceso jurídico. Estas son obtenidas por asesores jurídicos o abogados de las entidades en la administración pública, cuya publicación podría revelar estrategia, adoptar la tramitación de defensa de un proceso administrativo o ya sea judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. O sea, esta excepción terminará al concluir el proceso. El otro que es la información a los datos personales. Esto mayormente nos habla que cuya publicidad constituye una invasión de la intimidad personal o ya sea familiar, que la información referida a la salud personal se considera, o sea, comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, solo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido. Eso nos quiere decir el siguiente artículo, que es el artículo 2, que vamos a encontrarlo en la Constitución Pública del Estado. Y por último, que es aquellas materias cuyo acceso está expresamente explicado por la Constitución. Vamos a hablar sobre el título 4, que nos habla sobre la transparencia sobre el manejo de las finanzas públicas. Entre ellas vamos a encontrar el artículo 20, que nos habla sobre el objeto, que esto más que nada tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de las finanzas. ¿Y esto sobre qué? Esto más que nada a través de mecanismos que pueden acceder a la información y que tengan carácter fiscal. Ahora, también tenemos que el presente título va a tener como objeto la información de que es referida a materia presupuesto y a la finanza. También sobre los gastos tributarios, también sobre el gobierno central, el sector público consolidado. Básicamente que se utilizarán las definiciones establecidas ya en la Ley de la Prudencia y la Transparencia Fiscal. Ahora en el artículo 21, que nos habla sobre el mecanismo de publicación y la metodología, como nos dice su nombre propio, de qué manera vamos a publicar, qué métodos vamos a usar para nosotros hacer llegar esta ley hacia los ciudadanos. Nos dice, bueno, en esta parte, en el artículo 21, vamos a tratar sobre las denominaciones empleadas en la elaboración de toda la información, más que nada que deberán ser publicadas expresamente a fin de permitir un apropiado análisis de la información. También cuando esta presente ley se da a conocer para que puedan tener esa información que toda la ciudadanía puede obtener. Ahora el artículo 22. Vamos a hablar sobre la información que deben publicar todas las entidades públicas de la administración. Básicamente vamos a hablar sobre que será publicado trimestralmente. ¿Por qué? Porque su presupuesto, que es especificado que los siguientes gastos de financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestarios vigentes. Otra cosa sería los proyectos de inversión pública en ejecución. Esto es ¿por qué? Porque el presupuesto total del proyecto, el presupuesto del periodo correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado. Ahora también tenemos la información de su personal especificando. ¿Qué vamos a especificar? El personal activo, también en otro caso que es el personal pasivo, el número de funcionarios, los directivos, los profesionales, técnicos auxiliares y también que sean estos nombrados o sean también contratados, ¿no? Por un periodo de 3 meses en el plazo de 1 año. Esto sin importar el régimen laboral en la que se encuentren. Ahora vamos a hablar en el artículo 23. También vamos a hablar sobre la información que debe publicar el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de ellos sería, ¿por qué? Porque el balance del sector público consolidado tiene que tener un plazo de 90 días de calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de los ejercicios anteriores. También tenemos que los ingresos y gastos del gobierno central e instancias descentralizadas comprendidas en la ley del presupuesto del sector público de conformidad con los clasificadores de ingreso
ellos puedan hacer público lo que es sus gastos, ya sea financieramente vigentes, esto también trimestralmente, ¿no? ¿Qué van a incluir para esto? El presupuesto anual y el devengado. De esto básicamente de acuerdo a criterios como son la identificación institucional, la clasificación funcional, también por la genérica de los gastos y por fuente de financiamiento. Ahora, los proyectos de ley de endeudamiento, equilibrio, financiamiento y presupuesto y su exposición de motivos. Esto nos van a dar básicamente dentro de dos días. También vamos a tener la información que detalla sobre el saldo y el perfil de la deuda pública externa e interna concretada o garantización del sector público garantizado. Esto en cuanto al artículo 23. Ahora también tenemos el artículo 24 que nos habla sobre la información que debe publicar el Fondo Nacional de Financiamiento de Actividad Empresarial del Estado, que es en siglas el FONAVE. El FONAFE. Ahora, ¿qué es esto? Esta FONAFE tiene que publicar adicionalmente a lo establecido en el artículo 21, que es el mecanismo de publicidad y metodología. ¿Qué informaciones? Uno de ellos, el presupuesto en forma consolidada, esto antes del 31 de diciembre del año previo al inicio del periodo de ejecución presupuestal. Otro, el balance, así como la cuenta de ahorro, la inversión y el financiamiento trimestral. También vamos a tener el mecanismo de publicidad en los estados financieros auditados, esto dentro de 120 días de calendarios del ejercicio fiscal. También vamos a ver los indicadores de gestión que se le darán aplicados, esto cuando ya hayan celebrado un previo convenio, ¿no? Ahora, los resultados también de evaluación obtenida de la conformidad con los indicadores aplicados. Esto tenemos un plazo de 90 días de 90 días calendarios siguientes de concluido el ejercicio fiscal. Artículo 25. En el artículo 25 nos va a hablar sobre lo que es la información que debe publicar la Oficina de Normalización Previsional. En este caso estamos hablando de lo que es la ONP. La ONP tiene que presentar una información de los estados financieros de cierre de ejercicio fiscal del Fondo Consolidado de Reserva Previsional y también del Fondo Nacional de Ahorro Público. Esto tiene una fecha, tiene que ser antes del 31 de marzo de cada año. Y también tiene que presentar una información lo que es referente a la situación de los activos financieros del Fondo Consolidado de Reserva Provisional y también sobre el Fondo Nacional de Ahorro Público. Estos van a estar colocados tanto en entidades financieras y no financieras, en organismos multilaterales donde se encuentran depositados los recursos de los diferentes fondos. Tales fondos van a ser, por ejemplo, costos de administración, tasas de interés y este informe se va a dar trimestralmente. Vamos a hablar también sobre el capítulo 2. El capítulo 2 mayormente está compuesto por el artículo 27 hasta el artículo 33. El artículo 27 nos va a hablar sobre la información sobre el impacto fiscal. Lo que aquí mayormente vamos a hablar es sobre la transferencia fiscal en el presupuesto y en el marco macroeconómico y la rendición de cuentas. Como ya les decía, el artículo 27 nos va a hablar sobre la información sobre el impacto fiscal. Esto va a hacer que este informe se va a dar conjuntamente con la ley de presupuestos y la ley de equilibrio financiero, conjuntamente con la ley de endeudamiento. Tanto va a ser interno y externo. Y también va a participar lo que es el Poder Ejecutivo, va a remitir al Congreso un estimado de efecto que tendrá el destino, tanto de lo que es el gasto tributario, por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza de estos. Asimismo, también va a tener lo que es el proyecto que va a modificar lo que es la ley del gasto tributario. Esto va a ir acompañado de una estimación anual de lo que es impacto de dicha medida que tendrá lo que es el presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos y sociales, también según su naturaleza. Vamos a pasar a lo que es el artículo 28. El artículo 28 nos va a hablar sobre lo que es la información adicional
a lo que es el marco macroeconómico mundial. Esto mayormente nos va a hablar de que deberá contener lo dispuesto tanto en el artículo 10 de la ley número 27245 y la ley de la prudencia y transparencia fiscal. Vamos a ver la siguiente información. Nos dice que tiene que contener lo que es un análisis sobre los riesgos fiscales por variaciones sustanciales, lo que es los supuestos macroeconómicos. Esto va a contener una indicación sobre las medidas, lo que son contingentes a adoptar ante estas leyes. También va a contener lo que es una relación completa de las exoneraciones, de los subsidios y otros tipos de gastos tributarios del sector público. Va a tener una estimación fiscal de lo que es el costo fiscal. Asimismo también va a estimar lo que es el costo total por regiones, por sector económico y social según su naturaleza. Vamos a pasar lo que es el artículo 29. El artículo 29 nos va a hablar sobre lo que es la consistencia del macroeconómico por los presupuestos y otras leyes anuales. Aquí vamos a ver mayormente lo que esto nos va a exponer los motivos de una ley anual de presupuestos, ¿no? Dentro de esta ley de presupuestos va a incluir lo que es el cuadro de consistencia con el marco macroeconómico mundial, y también va a estar destregando los que son los ingresos, los gastos y los resultados económicos para el conjunto de entidades dentro del ámbito de una ley anual de presupuestos. El resto de entidades también va a conformar el sector público ya consolidado dentro de la ley de presupuestos anuales que se va a dar o otras leyes. Esto también va a incluir lo que es la sustentación de su compatibilidad con el déficit y el conseguimiento aumento de la deuda provisto en el marco macroeconómico mundial. Artículo 30. El artículo 30 nos va a hablar sobre la responsabilidad respecto al marco macroeconómico mundial. La responsabilidad que va a tener este artículo es de declarar los principios de la política fiscal, que hace referencia al artículo 10 de la ley 27245. Esto va a ser aprobado mayormente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante una resolución ministerial. Va a tener lo que es una modificación al marco macroeconómico mundial. Esto va a implicar la alteración de los parámetros establecidos en la ley 27245, que deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley referida, ¿no? Va a tener una previa sustentación de las medidas que adoptarán para realizar las correcciones de este artículo. El artículo 31. El artículo 31 nos va a hablar la rendición de cuentas de las leyes anuales, presupuesto y del endeudamiento. Como ya mencionamos, va a ser una rendición de cuentas. Esto mayormente va a ser antes del último día de cada mes del mes de marzo de cada año. ¿Quién va a realizar esta rendición? El Banco Central de Reserva del Perú, basado a la Contraloría General de la República y el Ministerio de la Economía y Finanzas. Esto va a ser previo a una evaluación. Verán su cumplimiento de compromisos contenidos lo que es en el marco macroeconómico del año anterior. Asimismo van a ver las reglas de marcos fiscales que va a estar establecido en la ley 27245. De la misma manera también el Ministerio de Economía y Finanzas va a sustentar lo que es en el pleno del Congreso dentro de 15 días siguientes a su remisión. Dicha declaración de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la ley 2745, va a dar el cumplimiento a lo que va a contener el análisis sobre el incremento de la deuda bruta, las variaciones de los depósitos, haciendo explícito la evolución de los avales. De la misma manera vamos a ver la oportunidad a que se refiere el numeral precedente a lo que es el ministerio, que el ministerio tendrá que informar sobre el cumplimiento de asignación presupuestal, con énfasis en lo que es la clasificación funcional y el endeudamiento por toda la FIT. El artículo 32. El artículo 32
vamos a ver también lo que se trata sobre el informe preelectoral. El informe preelectoral mayormente se va a dar dirigido por el Consejo de Ministros, mayormente con una anticipación de 3 meses a la fecha que ha sido establecida para las elecciones generales. Durante su administración se expondrá sus proyecciones sobre la situación económica, financiera y social de los próximos 5 años que estuvo ahí. El informe va a incluir lo que es además el análisis de compromisos de inversión ya asumidos para los próximos años, así como las obligaciones financieras, incluyendo las contingencias y otras incluidas o no incluidas en el presupuesto anual de cada año. El artículo 33. En el artículo 33 vamos a hablar de elaboración de presupuesto y ampliaciones presupuestales. En las entidades, tanto lo que son la administración pública, cuyo presupuesto no forma parte del presupuesto general de la República, va a ser aprobado a más tardar el 15 de diciembre de cada año, previo a entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes. De la misma manera vamos a hablar sobre las disposiciones transitorias, complementarias y finales. Lo van a dividir en 3 partes. En la primera parte nos va a hablar que la administración pública tiene que contar con un plazo de 150 días a partir de la publicación de dicha ley para continuar con su funcionamiento a lo que son las obligaciones que surgen de su normativa. Asimismo, la segunda parte nos va a estar hablando que las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados referidos al acceso de información deberá adecuarse a lo señalado en la presente ley. La tercera parte nos va a estar hablando sobre las derogaciones. En esta parte la derogación de todas las normas que se oponen a la presente ley, y también esto, antes de derogarse, debe ser comunicado al señor presidente de la República para su dicha promulgación. Esto se va a realizar en Lima a los 13 días del mes de julio de cada año.